Esta no es una historia sobre castillos, ni sobre espadas, ni sobre mapas con dragones. Es una historia para quedarse dormido, una historia sin urgencia, sin giros dramáticos, donde todo lo importante sucede despacio. Es sobre gente, gente que no fue pintada, ni esculpida, ni recordada por nombre, pero que existió cada día, con la fuerza silenciosa, de quienes no esperan ser escuchados. Esta noche viajaremos lejos, no en distancia, sino en tiempo, a un lugar donde los días eran largos y las noches más frías, donde el suelo era blando. Las casas no tenían ventanas y la vida se medía en panes, no en años. Vamos a caminar por caminos que no están dibujados, a cruzar pueblos sin nombre, a escuchar campanas que suenan si el viento las deja. Nos uniremos en voz baja a aquellos que sobrevivieron sin dejar huella, a quienes nunca tuvieron el lujo de preguntarse por qué, cómo se comía cuando no había pan, cómo se sanaba cuando no había medicina, cómo se dormía cuando el invierno no terminaba. Estas preguntas, en algún rincón, siguen flotando como el humo, sobre el techo agrietado de una choza. Si este tipo de calma te sirve, si esta lentitud es justo lo que necesitas, entonces siéntete libre de quedarte. Puedes dejar que tu mente se disuelva en la niebla. Deja este vídeo de fondo. Tal vez ni siquiera escuches hasta el final. Y está bien, porque esta historia no exige nada. No necesitas prestar atención. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas estar, como estuvieron ellos. Suscríbete si quieres. Solo si esta voz, esta cadencia, este mundo gris y lento, te trae un poco de paz. Hoy, vamos a sentarnos juntos, al borde del mapa, donde la tierra se eleva levemente y las rutas se convierten en barro, donde la historia oficial no llega, pero la vida ocurre igual. Comenzaremos con un pueblo, uno sin nombre, una grieta en el bosque, un lugar donde naciste y donde morirás, donde la gente se saluda cada mañana y se despide cada noche, aunque no vayan a ningún sitio. Y si cierras los ojos, quizás puedas verlo, no con claridad, sino con la suavidad de algo que siempre estuvo ahí. Una casa con techo de ramas, una voz que murmura algo sobre el clima, un cuenco de sopa que humea apenas, el roce de la tela contra la piel seca, la quietud. Vamos a dejar que esta historia respire. Vamos a hundirnos en ella, como se hunden los pies en el barro, cuando no hay prisa, porque a veces el mejor lugar para estar es uno que nadie más visita. Y hoy, ese lugar es aquí, en la historia aburrida de aquellos que hicieron lo imposible, vivir cada día, sin dejar de ser humanos. El pueblo no tiene nombre, o si lo tuvo, nadie lo recuerda. Está escondido entre colinas suaves y caminos que nunca fueron caminos. No aparece en los mapas, porque los mapas no llegan tan lejos, porque aquí el mundo termina, donde empiezan los árboles. Es un lugar húmedo, no tanto por la lluvia, sino por lo que la lluvia deja. El suelo siempre cede un poco bajo los pies. Las casas, con suerte, aguantan. Tienen techos de madera curva, paredes de ramas y barro, y puertas que se ajustan con piedras. En este pueblo viven unas pocas familias, tal vez 12, lo suficiente para que todos se conozcan, pero no tantas como para evitarse. Los nombres no son importantes. Aquí, lo que define a una persona es lo que hace, el que sabe tejer, el que prepara los caballos, la que siempre sabe cuándo lloverá, el que canta cuando nadie lo mira, la mujer que parió sola 2 veces y luego ayudó a otras 5. La comunidad es una red de favores no escritos. No hay alcaldes, ni jueces, ni listas oficiales. Las decisiones se toman en voz baja, entre panés compartidos y miradas largas. Si hay disputa, se resuelve con una charla, una caminata hasta el pozo, y a veces un pedazo de pan de centeno, que se parte por la mitad sin decir palabra. Tom, el más viejo, una vez habló con un monje, y eso le da cierto estatus, no porque haya aprendido algo, sino porque fue lo más cercano al mundo exterior que alguien en el pueblo haya tenido. Tiene un gato, una cabaña entera que no se ha caído, y una forma de mirar el fuego, como si le hablara. No hay escuela. La enseñanza ocurre con el tiempo, con las manos, con la necesidad. Un niño aprende a recoger leña, antes de aprender a contar. Aprende los sonidos del bosque, el olor de una tormenta,
la textura del barro que sirve para sellar una grieta. Y lo que se aprende, se repite, día tras día, sin manual, sin duda, no porque se imponga, sino porque no hay alternativa. Aquí no se pregunta por qué así. Solo se hace. La rutina es la religión más común. Despertar con la luz, trabajar hasta que el cuerpo duela, comer lo justo, dormir profundo, soñar a veces, pero la mayoría de las veces, solo descansar. La gente no se queja, no porque no haya motivos, sino porque quejarse no cambia nada. Aquí, el viento decide, la cosecha decide, el barro decide, la suerte, cuando aparece, lo hace en formas pequeñas. Un día sin lluvia, un caballo que no cojea, un pedazo de queso que no se echó a perder. En cada hogar hay una historia que no se cuenta, una pérdida, un invierno duro, un hijo que no volvió del bosque. Pero también hay pequeñas luces, una niña que aprende a cantar, una sopa que quedó especialmente buena, un perro que regresó después de 3 días, un abrazo sin palabras, una mirada que entiende todo. La vida aquí es eso, un equilibrio entre la resignación y la ternura, entre la dureza del suelo y el calor compartido de un horno improvisado. Las casas no están alineadas, se colocaron donde el terreno lo permitió. Una casa frente a otra puede quedar a días de distancia en época de lluvia. No hay caminos marcados, solo huellas que se forman de tanto pasar. Las zanjas donde caminan todos los días son como cicatrices del pueblo. Las ves, las sigues y sin darte cuenta, te llevan justo donde debías estar. Las casas se construyen con lo que hay: madera, barro, piedras sueltas. Las tejas, si existen, se comparten. Una familia presta 3 a otra y espera que, cuando llegue su turno, alguien haga lo mismo. No hay dinero, solo intercambio. Huevos por lana, pan por ayuda, un día de cosecha por una cesta nueva. La justicia es una palabra desconocida. No hay castigos oficiales, solo la desaprobación muda de quienes te conocen desde niño. Aquí, una mirada pesa más que un decreto. Los ancianos son sabios no por saber, sino por haber sobrevivido. Escuchar a uno es como abrir un libro viejo, lleno de páginas rotas, pero con una sabiduría que solo se aprende a través del frío, la pérdida y los inviernos repetidos. Y los niños son los únicos que todavía creen que algo puede cambiar. Corren, gritan, persiguen pollos, imitan voces, juegan a ser reyes, aunque nadie les haya enseñado lo que es un rey. Cuando alguien enferma, no hay doctores, solo remedios antiguos, infusiones de hierbas y oraciones pronunciadas entre dientes. Y cuando alguien muere, no hay cementerios con lápidas, solo una esquina del bosque, una piedra encima y el recuerdo vago que poco a poco se convierte en silencio. Pero a pesar de todo, la vida sigue, porque tiene que seguir, porque el campo no espera, porque el trigo no crece solo, porque las bestias no entienden la pena. Aquí se vive, a veces con alegría, a veces con cansancio, pero siempre con una dignidad callada, hecha de manos ásperas y corazones que laten despacio, sin alardes, sin esperas. El pueblo no cambia, o cambia tan lentamente que nadie lo nota, y, quizás, en ese no cambiar reside su belleza. En el corazón del pueblo, lo más valioso no era el oro ni la tierra, sino el pan. Comer no era un derecho asegurado, era un desafío diario, un resultado de cálculo, intuición y suerte. Cada estación traía consigo sus temores. Si la primavera era demasiado húmeda, las semillas no germinaban. Si el verano era breve, los frutos no alcanzaban a madurar. Si el invierno llegaba antes, se perdían semanas enteras de cosecha. Por eso, cada miga contaba. No se desperdiciaba nada. El pan duro se remojaba. La leche agria se convertía en queso. Incluso las cáscaras, cuando se podían cocer, se cocían. Los días de comida abundante eran celebraciones silenciosas. Una olla burbujeando, un trozo de carne compartido entre muchos. Se hablaba poco durante las comidas, no por falta de palabras, sino por respeto al alimento. No se pedía más, no se dejaba nada. Las hierbas del bosque complementaban lo que la tierra no daba. Las mujeres sabían qué hojas servían para el estómago y cuáles ayudaban a dormir. Los niños aprendían a reconocer hongos, aunque siempre con cuidado.
Un error podía ser fatal, y no había nadie que corrigiera después. Los frutos silvestres, los brotes de ortiga, incluso el musgo tierno, tenían su momento y su utilidad. Había un saber antiguo en cada cesto recolectado. Los animales del pueblo no eran mascotas, sino compañeros en la supervivencia. Gallinas, cerdos, cabras. Se les hablaba a veces, como si comprendieran, y en cierto modo lo hacían. Cuando uno moría, se aprovechaba todo, no como acto cruel, sino como acto de amor. Cada hueso, cada piel, cada gota, era una forma de decir gracias. El cuero se curaba con paciencia. El sebo se usaba para las lámparas. Incluso el aliento final del animal era recibido con silencio y respeto. El hambre no era una sorpresa. Llegaba con la regularidad de las estaciones. Había inviernos en los que el estómago gruñía más fuerte que el viento. Se aprendía a ignorarlo, a llenarse con agua caliente, con pan viejo, con lo que hubiera. Y aún así, en medio de todo, alguien siempre encontraba la forma de compartir. Si una familia tenía un poco más, ofrecía. Si una olla era grande, alcanzaba para un vecino. No por caridad, sino porque el pueblo entero entendía que sobrevivir era un acto colectivo. El campo se trabajaba sin descanso. La tierra no era generosa, pero respondía a la insistencia. Arar, sembrar, esperar. La paciencia era parte del oficio. No había herramientas modernas. Solo manos, palos y la memoria de quienes ya habían hecho eso antes. Una semilla no era solo una promesa, era una esperanza concreta. Cuando brotaba, había celebración. Cuando no, había silencio. Cada surco hecho con esfuerzo era también un rezo sin palabras. Bajo la tierra iban las semillas, pero también los temores. En otoño se almacenaba. Todo lo que podía secarse, se secaba. Lo que podía colgarse, se colgaba. Las raíces se enterraban en hoyos frescos. El grano se guardaba en bolsas de lino, lejos de la humedad, lejos de las ratas. Todos sabían que el invierno no perdonaba descuidos. Una puerta mal cerrada podía arruinar semanas de trabajo. Por eso, se revisaban las trampas, se reparaban las vasijas, se cubrían los recipientes con tela gruesa. Era un arte vivir en previsión. El trueque se volvía vital. Una familia con huevos intercambiaba con otra que tenía cebada. Nadie tenía todo, pero entre todos se formaba algo completo. A veces, los acuerdos eran tácitos. Una ayuda hoy, una cesta mañana. Así se tejía una red invisible de cuidado. Había quien hacía agujas con espinas, quien sabía tallar cucharas de madera, quien sabía cómo conservar carne en salmuera. Y todo eso tenía valor, aunque no llevara monedas. La caza era un riesgo. El bosque no era lugar amable. Pero cuando el hambre apretaba, alguien se ofrecía. Salían en grupos pequeños, con lanzas rudimentarias, con esperanza cauta. Volvían, con suerte, con un conejo, una trampa llena. Otras veces, con nada. Nadie preguntaba demasiado. La ausencia de comida se entendía sin necesidad de explicaciones. Un trozo de piel significaba una semana de esperanza. Y cuando todo fallaba, se rezaba. A Dios, a los santos, al cielo. No por milagros, sino por consuelo. Una plegaria en voz baja mientras se removía una olla vacía. Un suspiro mientras se dividía el último pedazo de pan. Porque aunque sabían que el hambre no desaparecía con palabras, a veces el alma necesitaba creer que alguien escuchaba. Los niños sabían que la comida no era un derecho. Lo aprendían desde temprano. Un tazón medio lleno podía significar una buena semana. Una cena sin raíces amargas era casi una fiesta. Y aún así, jugaban, reían, tenían la extraña habilidad de encontrar alegría en lo poco. Jugaban a cosechar, a cocinar con barro, a hacer collares de frijoles secos. Porque incluso cuando no había casi nada, la imaginación florecía. En los días de cosecha, el pueblo entero se movía como una sola criatura. Todos colaboraban. Nadie se quedaba mirando. Era cuestión de vida o muerte. Se trabajaba bajo el sol, bajo la lluvia, con las manos hinchadas y la espalda doblada. Pero cuando el trabajo terminaba, había pan fresco, risas suaves, una canción a medio cantar. Y por un momento, el miedo se iba. Así era alimentarse en ese pueblo. No era rutina, era resistencia. Un acto cotidiano de valor. Un triunfo cada día que terminaba con el estómago algo menos vacío. Y en ese esfuerzo, en ese cocinar lento, en ese repartir justo, se encontraba una de las formas más puras del amor humano. Alimentar era un gesto sagrado.
Cocinar era una forma de fe. Y compartir, una prueba de que, incluso en la escasez, la humanidad podía brillar. No había palabra más temida en el pueblo que enfermedad. No se gritaba, se murmuraba, apenas se decía, porque nombrarla era invocarla. Y una vez que entraba en una casa, parecía quedarse allí, como el frío en los huesos. No existían médicos. Nadie sabía bien qué causaba qué. Un estornudo podía ser solo eso, o el inicio de algo que borrara a una familia entera. Así de fina era la línea entre lo cotidiano y el desastre. Las plagas llegaban sin anunciarse. No tenían forma visible. A veces, todo comenzaba con un niño que no quería levantarse. Luego una tos. Luego fiebre. Y en cuestión de días, el silencio se instalaba en esa casa. Una sábana colgando en la puerta significaba que nadie debía entrar, que solo quedaba esperar. Las enfermedades no eran solo físicas. Traían consigo miedo. Un miedo que se metía entre las tablas del suelo, que flotaba en la sopa, que se escondía en los susurros de la noche. Nadie hablaba demasiado de lo que no entendía, pero todos sabían cuando algo estaba mal. El olor, la mirada apagada, el silencio distinto. No había medicina, pero sí cuidado. Las mujeres mayores preparaban infusiones. Menta para el estómago, corteza hervida para la fiebre, vapor para los pulmones. A veces ayudaban, a veces solo servían para sentirse útiles. Porque cuando alguien que amabas estaba ardiendo en fiebre, necesitabas hacer algo. Aunque no cambiara nada, el miedo a enfermarse era doble. Primero, por el dolor, pero más aún, por lo que venía después. Si morías, alguien debía enterrar tu cuerpo. Y si sobrevivías, podías quedar débil, marcado, sin fuerza para trabajar. Aquí no había espacio para los que no podían contribuir. No por crueldad, sino por necesidad. La vida era frágil. La comunidad también. Algunas enfermedades venían de lejos. Se decía que los comerciantes traían males del sur, que un viajero con fiebre podía condenar al pueblo entero. Por eso, cuando alguien nuevo llegaba, era recibido con cautela. Se le observaba, se le hacían preguntas indirectas. Se le medía la voz, el color de las mejillas, el ritmo del andar. Un enfermo no era solo una persona en peligro, era un posible portador del fin. Y aún así, no se abandonaba. Si alguien enfermaba, la comunidad actuaba. ¿Con miedo? Sí, pero también con compasión. Se dejaban cuencos de sopa afuera de la casa. Se recogía leña sin que se pidiera. Se tejían mantas nuevas. No se tocaba, pero se cuidaba. Era una forma de estar sin estar. De decir, no está solo, sin pronunciarlo. Los niños eran los más vulnerables. Sus cuerpos pequeños no resistían. Las madres contaban los días, las noches, las respiraciones. Un suspiro entrecortado podía ser señal de mejora o el final. Las lágrimas se derramaban en silencio, en la oscuridad, sin testigos. Porque mostrar dolor no lo hacía menos agudo, solo lo hacía más real. Cuando una plaga golpeaba con fuerza, el pueblo cambiaba. Las risas se apagaban. Las fogatas eran más pequeñas. Se hablaba menos en las reuniones. Todos sabían que solo quedaba esperar. Y esperar, a veces, era más agotador que cualquier trabajo físico. Los entierros eran sobrios. No había ataúdes. Solo mantas viejas, una pala y mucha tierra. A veces, una oración. Otras, solo un silencio largo. El lugar exacto del entierro se recordaba por un árbol cercano, una roca que parecía sonreír, una curva en el terreno. No había lápidas. El recuerdo vivía en quienes quedaban. Pero no todo era oscuridad. Después de la plaga venía el respiro. El aire se sentía más claro. Los cuerpos más livianos. La vida retomaba su curso con una mezcla de culpa y alivio. Culpa por seguir. Alivio por haber quedado. Y con ese nuevo día, se cocinaba sopa más espesa. Se abrían las ventanas. Se hablaba un poco más alto. Los sobrevivientes no hablaban mucho del pasado. No porque no doliera, sino porque no sabían cómo ponerlo en palabras. Pero en sus gestos, en su manera de mirar al cielo, estaba todo dicho. Cada vez que alguien estornudaba, se encendía una chispa de temor, pero luego se apagaba porque así debía ser. Vivir con el miedo no era vivir menos, era vivir con más conciencia. Cada día de salud era un regalo, cada noche sin fiebre, una bendición, cada niño que corría, una promesa. Por eso, cuando no había enfermedad, se vivía con más intensidad, se trabajaba con más fuerza,
Se reía más fuerte, porque se sabía, aunque no se dijera, que todo podía cambiar en un suspiro. Así era el miedo. No gritaba, no corría, no rompía puertas. Solo se sentaba a esperar, y cuando decidía entrar, lo hacía con pasos suaves, pero firmes. Y aún así, cada vez que se iba, el pueblo encontraba la manera de reconstruirse, de barrer el umbral, de hervir las ollas, de volver a vivir. El invierno no llegaba con aviso. Se deslizaba lentamente, como el hielo por los bordes de las ventanas. Un día las hojas crujían más fuerte. Al siguiente, la tierra ya no cedía bajo los pies. Y entonces lo sabías. El invierno había llegado. No como estación, sino como condición. Una presencia total, que lo cubría todo, que lo hacía todo más lento, más denso, más frágil. El frío no era un visitante. Era un vecino antiguo, incómodo, inevitable. Vivir con él era parte del contrato no escrito que el pueblo había firmado con la tierra. No había calefacción, solo brasas, solo cuerpos apretados en un mismo cuarto, solo el calor de la leña que había sido cuidadosamente recolectada, secada, protegida, porque cada rama quemada era un día menos de reserva, un cálculo constante. La oscuridad llegaba temprano. El sol, si salía, apenas se asomaba unas horas. El cielo se volvía gris, a veces blanco, y el día parecía no tener principio ni fin. En ese ambiente difuso, las horas se medían por el sonido de una olla hirviendo, por el número de veces que se removía el caldo. Afuera, todo parecía muerto. Adentro, todo dependía de resistir. Los animales también sentían el cambio. Las gallinas dejaban de poner huevos. Los cerdos gruñían más bajo. Los perros dormían en rincones imposibles. Y las personas hablaban menos. Porque el frío no solo adormecía los dedos, adormecía también el habla, el pensamiento, la esperanza. Se aprendía a no gastar energía en lo innecesario. La comida se volvía más repetitiva. Sopas espesas, pan duro, raíces olvidadas. Lo importante no era el sabor, sino la sustancia. Comer para seguir, dormir para conservar calor, moverse poco, pensar lo justo. Cada día se convertía en una pequeña victoria. Sobre el hielo, sobre la soledad, sobre uno mismo. El aislamiento no era solo físico, era emocional. Los caminos desaparecían bajo la nieve. Las visitas cesaban. Las noticias no llegaban. Durante semanas, a veces meses, el mundo parecía detenerse. Cada familia quedaba sola con sus pensamientos, sus recuerdos, sus miedos. Y eso, en ocasiones, pesaba más que la escarcha sobre el techo. Las paredes, que en verano eran porosas y flexibles, ahora se sentían cerradas. La casa era cueva, prisión, santuario. El humo salía por rendijas improvisadas. El agua se calentaba lentamente y se usaba con tacañería. Lavarse era lujo. Mojarse, peligro. La piel se agrietaba. Los labios sangraban. Y aún así, se resistía. Los niños jugaban menos. Dormían más. Algunos no entendían el cambio, pero lo sentían. Aprendían a estar quietos, a no pedir, a observar cómo sus madres revisaban por quinta vez el saco de harina, a ver cómo sus padres apretaban los dientes al cortar la última leña. Era una infancia silenciosa, pero no infeliz. Había historias junto al fuego, canciones que sobrevivían solo en invierno, juegos con sombras en la pared. El aislamiento forjaba vínculos distintos. No era amor romántico, era compañerismo. Era saber que si el otro no se levantaba, no comías, que si no compartías la manta, el frío ganaba, que si uno se enfermaba, el resto debía doblar su esfuerzo. Vivir en invierno no era vivir en paralelo, era vivir en entrelazado. Las celebraciones, cuando se daban, eran pequeñas y valientes. Una vela extra, un trozo de fruta seca, un suspiro que decía, todavía estamos aquí. No había bailes ni festivales, pero había risas, había brindis con agua caliente. Había gratitud contenida, porque cualquier cosa podía ser motivo para resistir un poco más. El invierno enseñaba cosas que el resto del año no podía. Enseñaba paciencia, enseñaba a escuchar el viento y saber si traía nieve o calma. Enseñaba a valorar el pan, no por su forma, sino por su presencia. A mirar el rostro del otro y entender, sin palabras, cómo estaba. Y enseñaba que la vida no siempre es avance. A veces es solo aguante. Un día más. Una noche más, una cucharada más,
y que ese aguante, sin aplausos ni reconocimientos, era la mayor forma de coraje, porque nadie ve el heroísmo en sobrevivir al silencio, pero ahí estaba. Cuando el hielo comenzaba a ceder, lo hacía en secreto. Una gota desde el techo, un hilo de agua en la tierra, un canto de ave lejano, y con ello, los cuerpos se despertaban lentamente. Las piernas volvían a moverse, las palabras se volvían un poco más largas. El aislamiento empezaba a romperse, pero nadie lo celebraba de inmediato, porque el invierno podía engañar, podía esconderse por días para luego volver, así que la esperanza también era cautelosa. Se cocinaba un poco más, se abría una rendija de la puerta, se barría el umbral, con cuidado, con respeto, con memoria, y así, lentamente, el pueblo salía de su cueva, y lo hacía sabiendo que lo había logrado una vez más, que, pese al frío, la oscuridad, el silencio, había resistido, no con grandes gestos, no con proezas, sino con actos pequeños, con constancia, con humanidad. En el pueblo, el poder no se veía, se sentía. No era una figura con corona ni una presencia constante. Era una sombra que visitaba de vez en cuando, en forma de recaudador, de mensajero, de carta que nadie sabía leer. El señor feudal no vivía allí. Vivía lejos, en un castillo que solo existía en rumores. Pero su existencia moldeaba la vida del pueblo como lo hace la gravedad. Invisible, constante, inevitable. Una vez al año, a veces dos, llegaba el hombre del señor, montado, vestido mejor que todos, con botas que no conocían el barro. No hablaba mucho. Preguntaba por el líder, que no era tal, solo el más viejo, el que todavía podía recordar años de abundancia de peste. Se contaban cabezas, se anotaban números, se entregaban sacos de grano, jarras de leche, a veces una gallina. Nadie discutía, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no había alternativa. La jerarquía se aceptaba como se acepta la lluvia. No se pensaba en rebelión, se pensaba en sobrevivir. El poder estaba tan lejos que dolía de otra forma, no con látigos, sino con ausencias. No se pedía justicia, porque la justicia era una palabra de otros mundos. Solo se pedía que el invierno no fuera tan largo, que la cosecha no fuera tan corta, que el hombre del señor se fuera pronto. A veces llegaban rumores, que tal señor había sido derrocado, que otro había sido envenenado por su cocinero. Historias que pasaban de boca en boca, ganando detalles con cada repetición. No por esperanza, sino por distracción. Porque imaginar que las reglas podían cambiar era una forma de consuelo, un juego mental. Pero al final, la vida seguía igual. El poder era, también, el derecho a ignorar el sufrimiento de los de abajo, a no saber sus nombres, sus oficios, sus heridas. En el castillo, nadie sabía cuántos niños habían muerto el invierno pasado, cuántos panes se partieron en silencio, cuántas noches se durmió con el estómago vacío, y si lo sabían, no les importaba. La iglesia era otro tipo de señor. No pedía espadas, pedía almas, pero también alimentos, también trabajo. El cura, cuando había uno, hablaba de obediencia, de redención. Citaba palabras antiguas que pocos comprendían, pero su presencia calmaba. Porque incluso si el cielo parecía tan lejano como el castillo, la idea de otro mundo ofrecía cierto alivio. Los campesinos sabían su lugar, no por convencimiento, sino por necesidad. La tierra no les pertenecía. Trabajaban en parcelas que no eran suyas, criaban animales que no podían comer, levantaban muros que no defenderían. Y sin embargo, había dignidad en esa labor. En cada surco, en cada saco entregado, había una forma silenciosa de resistencia. Aún seguimos aquí, decían sus manos, sus ojos, su persistencia. La injusticia no era un evento, era el aire, el agua, estaba en todo. Y, como el barro, se aprendía a caminar sobre ella sin hundirse. Algunos soñaban con cambios, la mayoría no, no porque les faltara imaginación, sino porque les sobraba experiencia. Ya habían visto lo que pasaba cuando se hablaba demasiado, cuando se desafiaba lo establecido, y preferían el peso conocido a la incertidumbre salvaje. Cuando el recaudador se marchaba, se respiraba diferente. Se sentía como si el pueblo pudiera ser suyo por unos días, como si la sombra se hubiese retirado un poco. Era un alivio breve, porque pronto la tierra volvía a reclamar atención. El hambre, el clima, las enfermedades, esos eran los verdaderos señores.
Pero había momentos, breves, en los que alguien contaba una historia, de un pueblo que resistió, de un grupo que escapó al bosque y nunca regresó, de una muchacha que le gritó al Señor y vivió para contarlo. No se sabía si eran ciertas, pero se contaban igual, porque la esperanza, como el pan, debía racionarse, pero nunca desaparecer. Así se vivía bajo el yugo de lo invisible, no con odio, no con sumisión completa, sino con una especie de pragmatismo heredado, el saber cuándo callar, cuándo ceder, cuándo apretar los dientes y esperar a que el hombre del Señor desapareciera tras la colina, llevándoselo poco, dejando atrás lo esencial, la voluntad de seguir. Viajar no era un sueño, era una interrupción, algo que sucedía a otros, a los que tenían causas, destinos, motivos. Para el campesino, el viaje era una excepción, no una meta, una alteración peligrosa del ritmo que aseguraba la supervivencia. Irse significaba dejar campos sin cosechar, animales sin cuidar, paredes sin reforzar. Cada paso lejos del pueblo era un riesgo calculado. Cada colina cruzada, una posibilidad de no volver. La mayoría de los habitantes del pueblo no conocían más allá de unas pocas millas. Sabían de memoria cada curva del arroyo, cada roca partida por el hielo, cada árbol que torcía la sombra en determinada hora del día. Sus pies eran más familiares con la tierra que sus ojos con los rostros. Un camino nuevo no era emocionante. Era incierto, confuso, peligroso. Y sin embargo, existía. La idea, pequeña, tenue, casi secreta. ¿Qué habría más allá de la siguiente montaña? ¿Qué aspecto tendría una ciudad con murallas? ¿Qué sabría un pan horneado con trigo del sur? Algunos soñaban con eso en los ratos de cansancio. Pero soñar no era planear. Era solo una forma de sobrevivir a lo repetido. Los viajeros que llegaban al pueblo eran excepcionales. Un monje con sandalias gastadas, un mercader que hablaba con acento extraño, un soldado con más historias que dientes. Se les recibía con recelo, con fascinación. Se les preguntaba poco, pero se les escuchaba mucho. Sus relatos eran ventanas a un mundo del que el pueblo no participaba. Y aunque eran bienvenidos, siempre se les veía marchar con alivio, porque su presencia recordaba que el mundo era más grande, más incierto, y eso podía ser aterrador. Quienes decidían irse lo hacían por necesidad, nunca por capricho. Un joven buscando trabajo, una mujer escapando de un invierno insostenible, un padre desesperado por un cura que sanara a su hija. Salían con lo opuesto, con promesas vagas, con oraciones. Algunos regresaban, otros no. Nadie preguntaba demasiado por los que no volvían. Decir se fue más allá del bosque era explicación suficiente. Como si el bosque fuera un umbral hacia lo desconocido, lo final. Las rutas no eran carreteras. Eran huellas irregulares, borrosas por la lluvia, ocultas por la nieve. No había señales, ni mapas, ni posadas. Solo indicaciones vagas. Sigue el río hasta que se divida. Busca la piedra que parece un gato dormido. En esos caminos había soledad. Había bandidos. Había bestias. Había hambre. Perderse no era una posibilidad, era una certeza eventual. Y ser encontrado, un milagro poco probable. El dialecto del pueblo no siempre coincidía con el de otras aldeas. Un acento distinto podía generar sospechas. Una palabra maldicha, una mirada prolongada, y el forastero era visto como amenaza. La hospitalidad existía, pero no era garantizada. Había miedo del otro, del extraño, de lo que no se entendía. Porque lo desconocido podía traer enfermedades, robar cosas, romper la frágil armonía del lugar. Y sin embargo, viajar seguía siendo una idea viva. No para todos, pero sí para algunos. Para los que sentían que su lugar estaba en otra parte. Para los que no podían soportar la repetición. Para los que creían que el mundo debía ser más que barro, pan y sombra. Esos partían con esperanza, a veces con ilusión, casi siempre con miedo. Las historias de los viajeros que lograban algo eran contadas durante años. Uno que aprendió a leer, otro que vio el mar. Una mujer que vivió en una ciudad donde las calles eran de piedra y había luz por la noche. No se sabía si eran ciertas, pero eso importaba poco. Alimentaban la idea, mantenían viva la posibilidad. Viajar no era solo desplazarse, era transformarse. Quien volvía ya no era el mismo. Traía costumbres nuevas, palabras distintas, maneras raras de mirar. A veces era bien recibido, a veces no, porque cambiar era romper el espejo en el que los demás se reconocían, y no todos aceptaban ver un reflejo distinto. Aún así, cada tanto,
alguien se iba. Dejaba una carta sin leer, un agujero en la rutina, una pregunta en los ojos de los que quedaban. ¿Y si también? Pero la pregunta se disipaba pronto. La cosecha llamaba. El invierno se acercaba. El pan debía amasarse. Y entonces el pueblo volvía a su ritmo, como un río que se ondula, pero no cambia de curso. La idea de viajar nunca moría. Solo se escondía, como la semilla bajo la tierra congelada, esperando el momento, esperando la estación, esperando que alguien, alguna noche, mirara más allá del fuego y decidiera caminar. En el pueblo, la religión no se vestía de oro. No había vitrales, ni cánticos elaborados, ni bancos alineados. Había fe, pero era una fe de tierra, una fe callada, nacida de la necesidad, más cerca del susurro que del sermón. Las oraciones se decían mientras se amasaba el pan, mientras se recogía agua, mientras se frotaban las manos frente al fuego. No eran recitaciones perfectas, sino intentos, puentes invisibles entre el dolor humano y algo más grande. Las creencias se entrelazaban con la vida cotidiana. No se hablaba mucho de ellas, pero todos las compartían. Había historias antiguas sobre santos que caminaban por los campos, sobre sombras que visitaban a los que mentían, sobre luces que bailaban en el bosque y traían suerte o desgracia. Nadie sabía si eran ciertas, pero todos actuaban como si lo fueran. Por si acaso, cada estación traía sus rituales. En primavera, se enterraban huevos pintados para bendecir la cosecha. En verano, se encendían hogueras para alejar las tormentas. En otoño, se dejaban ofrendas de pan para los muertos. Y en invierno, se contaban historias al calor del fuego para que el miedo no ganara. No había calendario, solo señales, solo la sabiduría acumulada de quienes recordaban. Las fiestas no eran ostentosas, no había abundancia, ni trajes especiales, pero había reunión. Y eso, en un mundo de aislamiento, era suficiente. Se compartía lo poco, un cuenco de sopa, una risa. Se bailaba a veces, con torpeza, con alegría. Se cantaba, aunque fuera siempre la misma canción, porque cantar juntos era una forma de vencer al tiempo. Las bodas eran eventos raros, pero hermosos, no por los vestidos, que eran los de siempre, ni por los banquetes, que apenas eran distintos a una cena común, sino por la esperanza que llevaban. Dos personas diciendo si en un lugar donde todo costaba, donde nada era seguro, donde incluso el amor era trabajo diario. Ese sí era una promesa contra el invierno, contra el hambre, contra la muerte. Los nacimientos eran recibidos con una mezcla de júbilo y temor, porque un nuevo cuerpo traía alegría, pero también responsabilidad. Se celebraba con pan fresco, con cantos suaves. Se envolvía al bebé con telas gastadas, con oraciones, con sueños que nunca se decían en voz alta. El niño era presentado al sol, si el día lo permitía, y si no, al fuego, a algo que diera calor, que diera vida. La muerte, en cambio, era callada. No había misas largas, ni coronas, solo un gesto común, la comunidad, gente que se acercaba sin hablar, que traía sopa, que cuidaba a los animales del difunto, que barría su umbral. El cuerpo era envuelto en tela. La tierra se abría con lentitud, y cuando se cerraba, solo quedaba el eco de los pasos alejándose. El duelo no se medía en llanto, se medía en trabajo compartido. Había también supersticiones. No barrer después del anochecer, no mirar directamente al cuervo si se posaba en el techo, dejar algo de comida en el plato los días viernes. Nadie sabía por qué, solo que siempre se había hecho así. Y en un mundo sin certezas, cualquier costumbre era un refugio. La figura del cura, cuando existía, era ambigua. Algunos lo respetaban, otros lo temían. Venía de fuera, hablaba diferente, pero bendecía el agua, tocaba a los enfermos, pronunciaba nombres que parecían más fuertes que las plagas. Su presencia traía algo distinto, algo que parecía proteger, aunque fuera por poco. Pero más fuerte que la religión organizada era la espiritualidad cotidiana, esa que nacía al ver un brote salir de la tierra, al escuchar un cante entre los árboles, al sostener la mano de un hijo enfermo. La certeza, profunda y sin palabras, de que había algo más, algo que no necesitaba nombre, ni templo, ni jerarquía, algo que simplemente estaba allí. Así eran las creencias del pueblo, hechas de tierra, de fuego, de pan. No buscaban respuestas, solo consuelo. No exigían fe ciega, solo respeto.
Eran creencias que acompañaban, que sostenían, que, como el barro, se adherían a los pies y recordaban, paso a paso, que incluso en lo invisible había algo que merecía ser cuidado. Ser niña en el pueblo no era una fase para explorar libremente, sino una preparación silenciosa para resistir. No había juguetes, no había tiempo libre como se entiende hoy. La infancia empezaba con la conciencia del deber. Desde que los pies tocaban el suelo firme, se aprendía que vivir requería esfuerzo y que cada gesto contaba para que el hogar siguiera en pie. No se preguntaba a los niños qué querían ser cuando crecieran, porque ya lo eran. Campesinos en formación, manos pequeñas al servicio de un mundo que no esperaba. El juego existía, pero era imitación. Imitaban a sus madres recogiendo leña, a sus padres cargando sacos. Jugaban con barro, con ramas, con los animales del corral. Construían casas en miniatura, no como fantasía, sino como práctica. En esos juegos no había distracción, sino entrenamiento. No había premios, solo reconocimiento tácito de haber hecho algo bien. Una cuerda tejida por un niño podía convertirse en una herramienta útil. Una piedra afilada podía ayudar a raspar piel de cabra. Todo tenía un propósito. Nada era solo por gusto. Las niñas eran madres en práctica. Cuidaban a sus hermanos menores. Iban al pozo por agua. Sabían desde pequeñas cómo calmar el llanto de un recién nacido, cómo encender el fuego con solo 2 chispas, cómo limpiar una herida con barro, agua y silencio. Aprendían rápido, porque no hacerlo podía significar frío, hambre, enfermedad. La ternura existía, pero era práctica, urgente, precisa. Se expresaba en un trozo de pan compartido, en una manta doblada sin que se pidiera. Los niños trabajaban en el campo. No todo el día, pero sí lo suficiente para saber el peso de una herramienta, la dureza de la tierra, la lentitud del crecimiento. Algunos acompañaban a sus padres desde los 5 o 6 años. Al principio, solo mirando, luego ayudando a cargar, después sembrando y pronto asumiendo tareas completas. El aprendizaje era observación, repetición, error, castigo leve, repetición otra vez. No había escuela formal. El conocimiento se transmitía de boca en boca, de mano en mano. Se aprendía a contar con semillas, a medir con pasos, a distinguir los días por el cielo. La lectura no existía para la mayoría. Los libros eran lujos de otros mundos. Pero la sabiduría estaba en las manos, en los ojos, en la memoria. Una niña podía reconocer una planta venenosa antes de saber escribir su nombre. Un niño sabía cuándo vendría la lluvia por el olor de la tierra, por la forma de los insectos, por cómo los pájaros callaban. La relación con los padres no era de ternura constante. Era de respeto, de función, de continuidad. El afecto se manifestaba en la enseñanza, en la exigencia, en el silencio. Un padre que corregía no lo hacía por dureza, sino por miedo. Miedo a que el hijo no aprendiera, a que no sobreviviera, a que muriera por ignorancia. Por eso, cada palabra tenía peso. Cada gesto era parte de un legado invisible. Los momentos de alegría eran simples. Un trozo de fruta robada al bosque, un día sin tareas pesadas, una visita de alguien lejano que traía historias nuevas. Reían, sí, pero reían con la intensidad de quienes saben que el descanso es raro, que la paz es prestada, que la risa es un fuego breve en una noche larga. La enfermedad en un niño era un dolor más agudo que en un adulto, porque el cuerpo pequeño sufría más, porque el llanto era más agudo, porque la pérdida era más devastadora. Cuando un niño enfermaba, el pueblo entero se volvía más lento. Se cocinaban infusiones especiales, se cantaban canciones antiguas, se dormía cerca para escuchar cada respiración. Y si el niño no mejoraba, el silencio posterior era denso, pesado, doloroso. Los niños no lloraban mucho, aprendían a contener, a aguantar, a guardar, no porque no tuvieran miedo, sino porque entendían que el llanto no resolvía, que el frío seguía, que la tarea esperaba. Algunos lloraban dormidos, en susurros. Otros no lo hacían nunca, como si hubieran nacido sabiendo que eso era un lujo que no podían permitirse. Pero también había magia. La magia de un nuevo brote en primavera, de un nido encontrado en lo alto de una rama, de una piedra que brillaba distinto, de una historia que decía que un niño, uno como ellos, una vez salvó a un pueblo entero de una tormenta solo con cantar. Esa magia se creía, aunque fuera solo por un rato, aunque la vida dijera lo contrario.
porque creer era una forma de resistir. Ser niño en ese tiempo era ser fuerte sin haberlo pedido. Era amar sin condiciones, ayudar sin esperar agradecimiento, crecer sin manual. Pero también era encontrar belleza en las cosas más pequeñas, en el color del barro seco, en la forma en que el pan crujía, en la sombra de un árbol largo, muy largo. La niñez no era un lugar de paso. Era una estación completa, difícil, áspera, pero también profundamente humana. A los niños no se les daba descanso porque se entendía que el mundo no descansaba. La lluvia no esperaba. El grano no perdonaba retrasos. Los animales necesitaban atención constante. Y aunque pequeños, ellos formaban parte de esa maquinaria viva. Cada tarea cumplida no era solo un deber, era una contribución al equilibrio de todo. Una niña que lavaba ropa en el arroyo no solo limpiaba, cuidaba a su familia. Un niño que recogía estiércol no solo cumplía una orden, cultivaba alimento futuro. La niñez era también un tiempo para observar. Se aprendía mirando cómo el adulto tomaba el pan, lo partía en tres, lo ofrecía primero, mirando cómo se reparaba una cerca con herramientas improvisadas, cómo se sujetaba una cabra recién nacida con una mezcla de fuerza y ternura. Los ojos del niño estaban siempre atentos, y aunque no siempre comprendían, retenían. Guardaban dentro de sí una enciclopedia de gestos, decisiones, silencios. Muchos juegos infantiles eran también rituales. El salto entre charcos no era solo diversión, era ensayo para sortear el barro del campo. Las carreras no eran competencia, eran entrenamiento. Las canciones infantiles recordaban tareas, épocas, incluso advertencias, sobre no acercarse al pozo sin avisar, sobre no tocar hongos de colores brillantes. En la niñez del campo, cada juego tenía historia, cada risa, función. Había miedos también, miedos propios, a la oscuridad sin lámparas, al bosque que comenzaba justo detrás de la última casa, a las figuras que se movían con el viento entre las ramas, a la enfermedad repentina, al animal que no regresaba, al grito que no tenía explicación. Y aunque los adultos rara vez lo reconocían, los niños sentían todos esos temblores en el pecho. No siempre sabían qué significaban, pero sabían que eran reales. Aún así, había un tipo de felicidad silenciosa, no basada en la abundancia, sino en la constancia, en saber que cada noche alguien encendería el fuego, que habría pan, aunque pequeño, que una historia sería contada, quizás por tercera vez, pero igual de fascinante. Una felicidad que no se nombraba, pero se vivía, como el calor que llega a los pies primero cuando uno entra a una casa después de un día largo. Cuando una familia tenía varios hijos, se organizaban como una pequeña aldea. Los mayores cuidaban a los menores, les enseñaban lo que sabían. Se convertían en una red viva de apoyo. Un niño de 10 podía ya cargar a uno de 3. Podía calentarlo, protegerlo, calmarlo. La infancia no se dividía en edades. Era un continuo, un río donde todos se cuidaban como podían. Los afectos se demostraban sin palabras, con actos pequeños. Un trozo de pan escondido para el hermano menor, una cuerda trenzada a escondidas como juguete improvisado, un lugar en la manta que se ofrecía sin preguntar. No se decían te quiero. Se vivía ese querer en cada gesto. Y a pesar de todo, muchos recuerdos felices nacían en esos años. Porque la mente de un niño también sabe protegerse. Recuerda más el día que nevó y todos salieron a hacer figuras en la tierra blanca, que la semana sin leche. Recuerda más la voz del abuelo contando sobre una estrella que bajó del cielo, que el dolor de los pies helados. La niñez era dura, pero también profundamente viva. Llenaba los sentidos, moldeaba el alma. Al crecer, esos niños no olvidaban. Lo aprendido con el cuerpo se volvía ley. Lo vivido con esfuerzo se volvía norma. Y cuando les tocaba a ellos ser los que guiaban, repetían lo mismo. No porque no supieran hacerlo distinto, sino porque sabían que, incluso así, en esa dureza, había amor, había protección, había una forma de decir, quiero que vivas, y que vivas bien, aunque este mundo no te lo haga fácil. Así fue crecer en el borde del mapa. Una infancia sin aplausos, sin premios, sin descanso, pero también sin vacío. Porque aunque no se viera, cada niño llevaba dentro una historia de resistencia, de belleza escondida, de ternura sin nombre. Una historia que, al contarse, aún susurra la memoria de quienes supieron, desde temprano, que la vida es un tejido que se empieza a hilar con las manos pequeñas de la niñez. En el pueblo, el trabajo no se elegía, se heredaba.
Se asumía, se hacía por necesidad, no por vocación. Pero dentro de esa rutina dura, existía una estructura clara. Los roles no estaban escritos, pero eran entendidos por todos. Se aprendían con el cuerpo, con los ojos, con el peso de los días. Y aunque podían parecer rígidos, dentro de ellos cabía más humanidad de la que muchos imaginan. Las mujeres eran el corazón silencioso del pueblo. Su trabajo empezaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Encendían el fuego, amasaban el pan, ordeñaban a los animales, remendaban la ropa, cuidaban a los enfermos. Nada de esto era considerado especial. Era simplemente lo que se hacía. La casa entera giraba en torno a sus manos, sus pasos, su presencia constante. Cuidaban a los niños, pero también trabajaban en el campo. Sembraban, cosechaban, recolectaban hierbas. Sabían cuáles hojas aliviaban el dolor y cuáles podían matar. Eran curanderas sin título, cocineras sin recetas, maestras sin escuela. Sus saberes eran antiguos y valiosos, transmitidos de madre a hija sin alarde. Cada mujer era una enciclopedia viva de supervivencia. Los hombres trabajaban la tierra con herramientas toscas, cortaban leña, cuidaban el ganado mayor. En época de cosecha no había descanso, ni para ellos ni para nadie. Pero también reparaban techos, arreglaban cercas, cazaban si era necesario. Su fuerza era necesaria, pero no omnipresente. La comunidad no dependía solo de músculos, sino de persistencia. Y en eso, hombres y mujeres estaban igualados. Los límites entre tarea de hombre y tarea de mujer existían, pero no eran absolutos. Si un hombre sabía tejer, tejía. Si una mujer sabía encerrar cerdos, lo hacía. No por igualdad ideológica, sino por pura necesidad. Cuando el invierno llegaba antes, cuando un brazo se rompía, cuando alguien moría, se hacía lo que se debía hacer, y el género quedaba en segundo plano frente a la urgencia. La jornada de cada uno era extensa y repetitiva, pero no sin pausas. Había momentos en que los hombres se reunían para afilar herramientas, para reparar juntos. Las mujeres se encontraban para lavar ropa, para preparar infusiones. Y allí, entre trabajo y conversación, surgía el consuelo. Compartían penas, noticias, recetas, advertencias. Una red de apoyo que no tenía nombre, pero que sostenía tanto como las paredes de las casas. El respeto no se imponía, se ganaba. Un hombre era escuchado si sabía construir. Una mujer era admirada si sus manos podían curar con una mezcla de hierbas. Nadie pedía aplausos, pero todos sabían quién era confiable, quién se quedaba cuando la enfermedad golpeaba, quién aparecía con pan cuando la harina se acababa. Los ancianos ocupaban un lugar especial, no por ser débiles, sino por saber más. No cargaban, pero contaban. No sembraban, pero predecían la lluvia. Su tarea era menos física, pero igual de esencial. Eran los que recordaban, los que advertían, los que enseñaban a través de historias. El rol más importante que tenían era el de mantener la memoria viva. No existía el ocio como se entiende hoy, pero existía el descanso merecido. Una mujer que terminaba de hornear se sentaba en el umbral a remendar con calma. Un hombre, después de recoger leña, afilaba cuchillos mirando el campo. Y en esos momentos, el silencio era compañía. El aire fresco, un regalo. El cansancio, una medalla invisible. Los rituales también reforzaban los roles. En ciertas fechas, las mujeres cocinaban juntas durante horas. En otras, los hombres partían juntos al bosque, pero siempre regresaban. Siempre se compartía lo hecho. La fuerza de la comunidad era esa: saber cuándo estar en conjunto, cuándo trabajar en silencio, cuándo escuchar sin hablar. A pesar de las cargas, había orgullo. Una mujer que preparaba una mesa con lo poco que había lo hacía con dignidad. Un hombre que reparaba una rueda con solo una rama y cuerda, también. Nadie esperaba reconocimiento, pero todos sabían el valor del otro. Y eso, sin necesidad de palabras, construía un respeto más fuerte que cualquier regla. Había también desajustes. Hombres que bebían demasiado, mujeres que callaban demasiado, jóvenes que no querían repetir el mismo ciclo. Pero el pueblo sabía absorber esos desequilibrios. Con paciencia, con miradas, con consejos dados al pasar. Nada se enfrentaba con gritos. Todo se resolvía con tiempo, con pequeñas correcciones, con el peso suave de la costumbre. Los roles eran moldes, sí, pero también eran refugios. Dentro de ellos, cada persona encontraba una forma de ser útil,
de ser necesaria, de ser querida. Porque ser parte del tejido comunitario era más importante que ser diferente. Y aunque podía parecer una prisión desde fuera, desde dentro era también una forma de libertad. La de saber exactamente qué se espera, qué se necesita, qué se agradece. Así era la vida de hombres y mujeres en ese lugar sin nombre. Distinta en forma, pero igual en entrega. Llena de gestos pequeños, de tareas repetidas, de sacrificios invisibles. Pero también de una fuerza callada, profunda, que sostenían no solo casas, sino generaciones enteras. Había roles no visibles que también sostenían al pueblo. Las mujeres eran quienes tejían no solo ropa, sino también la vida emocional del hogar. Sabían cuando un silencio era preocupación, cuando un suspiro era cansancio, cuando una mirada larga era nostalgia. No lo decían, solo lo sabían y actuaban en consecuencia. Colocaban más pan, una manta extra, una canción suave final del día. Los hombres, aunque más duros en la expresión, también tenían su lenguaje de cuidado. Reparar sin que se pidiera, traer leña antes de que hiciera falta, permanecer cerca sin hablar demasiado. Entre los jóvenes, los roles comenzaban como sombra. Un niño acompañaba al padre no porque entendiera, sino para imitar. Una niña ayudaba a la madre no porque supiera, sino porque estaba cerca. Pero poco a poco, esos gestos se volvían naturales. El aprendizaje era lento, pero constante, y un día, sin darse cuenta, ya sabían qué hacer. Ya eran necesarios. Ya eran parte activa de ese mundo antiguo. Había tareas que unían a todos. Cuando una casa se derrumbaba por el viento o la nieve, todos acudían. Hombres, mujeres, niños. Cada quien con lo que podía. Brazos para levantar, manos para cocinar, voces para consolar. Esos momentos demostraban que los límites eran flexibles, que cuando la necesidad hablaba, el género callaba. La solidaridad era más fuerte que cualquier etiqueta. La ropa también reflejaba los roles. Las mujeres llevaban vestidos gruesos, con delantales reforzados, no por moda, sino porque cada prenda debía resistir el barro, el agua, el fuego. Los hombres usaban túnicas amplias, sujetas con cuerdas. Todo se parchaba, se heredaba, se adaptaba. Una prenda podía tener más años que quien la usaba. Y cada costura hablaba de manos que no estaban, pero que aún sostenían. En las decisiones importantes, todos participaban. Aunque los hombres hablaban más en público, las mujeres decidían en privado. Se consultaban entre ellas, se aconsejaban, y muchas veces un acuerdo familiar era más fuerte que cualquier reunión comunal. No había votos, había influencia, silenciosa pero real, y ese equilibrio se aceptaba sin necesidad de proclamarlo. Los días de lluvia eran distintos. No se podía trabajar fuera, así que se trabajaba dentro. Las mujeres reforzaban costuras, los hombres reparaban herramientas, los niños escuchaban, y en ese encierro obligado nacían conversaciones, historias antiguas, recuentos del año anterior, planes para la primavera. Eran días lentos, pero valiosos, porque recordaban que, más allá del trabajo, también existía el estar juntos. Los roles también protegían. Saber qué hacer cada día, aunque fuera agotador, daba sentido. Un hombre que cada mañana revisaba las trampas sabía que era útil. Una mujer que cada tarde cocinaba para 8 sabía que era amada. Esa utilidad era lo que les daba identidad, no por reconocimiento externo, sino por la certeza interna de tener un lugar, una función, una raíz. A veces, alguien desafiaba esos roles. Una niña que prefería estar en el campo que en la cocina. Un joven que cantaba en vez de cazar. No se les rechazaba, pero sí se les observaba. Y con el tiempo, se demostraban compromiso, eran aceptados. Porque lo que más se valoraba no era seguir la norma, sino sostener la comunidad. Y quien contribuía era parte, sin importar cómo. Con el tiempo, esos mismos jóvenes se convertían en adultos. Tomaban roles sin darse cuenta, y repetían gestos que antes solo miraban. Así se perpetuaba la estructura, no por imposición, sino por imitación, por amor, por costumbre, por necesidad. Y así, entre lo esperado y lo improvisado, entre lo asignado y lo asumido, los roles de género en el pueblo no eran cadenas, sino raíces, algunas más profundas, otras más flexibles, pero todas necesarias para sostener esa pequeña civilización de barro, pan y resistencia. En el pueblo, los animales no eran simples herramientas, eran compañeros,
Testigos, presencias constantes en un mundo donde lo humano y lo natural estaban entrelazados de forma íntima. La línea entre utilidad y afecto era borrosa. Un perro servía para proteger, sí, pero también para consolar. Una cabra daba leche, pero también compañía. Un caballo cargaba peso, pero también escuchaba los pensamientos no dichos de quien lo guiaba. Los animales vivían cerca, en muchos casos, dentro de la misma casa. Compartían el calor, los silencios, las rutinas. Su respiración era parte de la noche, su movimiento, parte del día. Una gallina que cacareaba marcaba el fin de la tarde. Un cerdo que gruñía avisaba que algo se acercaba. Un gato que maullaba señalaba que la comida estaba lista o que alguien no volvería. No se les daba nombres, salvo raras excepciones. Pero eso no implicaba indiferencia. Se les hablaba, se les cuidaba, se les acariciaba cuando nadie miraba. La muerte de un animal era sentida, no solo por la pérdida material, sino por la ausencia de una costumbre compartida. La esquina donde dormía quedaba vacía. El silencio que dejaba era notable. Los caballos, cuando había, eran símbolo de esfuerzo, no de estatus, como en los castillos, sino de movilidad. Con ellos se araban los campos, se cargaban sacos, se viajaban largas distancias cuando no quedaba otra opción. Se les cuidaba con esmero, se les alimentaba antes que a uno mismo, porque un caballo débil era un invierno más duro. Las cabras y ovejas eran sustento diario. Su leche era transformada en queso, su lana en abrigo. Se aprendía a ordeñarlas desde joven, a leer sus signos, sus enfermedades, sus ciclos. Había familias que tenían 3 animales, pero sabían más de ellos que muchos hoy con miles. Se les hablaba al oído, se les pedía permiso para quitarles el fruto. Era una relación de respeto, de cuidado, de mutua dependencia. Los cerdos eran más que carne, eran calor, eran seguridad económica. Un cerdo grande podía alimentar a una familia por semanas, pero también se convertía en parte de la casa. Se le reconocía el paso, el gruñido. El día en que se lo sacrificaban no era solo celebración, era duelo. Se lloraba en silencio, se agradecía en voz baja, se compartía el resultado con vecinos, con cuidado, con solemnidad. Los perros eran centinelas, anunciaban visitas, protegían a los niños, espantaban a los depredadores, pero sobre todo estaban, siempre estaban, en los umbrales, en las caminatas, en los días grises. Su mirada no exigía, su presencia no juzgaba, solo acompañaba. Cuando un perro desaparecía, se notaba, se preguntaba, se esperaba, y a veces se volvía a encontrar, flaco, herido, pero vivo, y se lo recibía como a un hermano. Los gatos eran misterio, iban y venían, a veces desaparecían por días, pero siempre volvían, y en su forma sigilosa, en su manera de enroscarse en el regazo justo cuando hacía falta, eran también consuelo. No se les pedía, pero cuando daban paz. Incluso los animales más pequeños, como las gallinas o los patos, tenían su lugar, su rutina, su lógica. Se aprendía a entender sus señales, a predecir si pondrían huevo, si estaban enfermos, si estaban tristes. Porque sí, incluso la tristeza animal era reconocida, no con términos científicos, sino con intuición, con conexión, con cuidado. No se hablaba de bienestar animal, porque no era un concepto, pero existía, en la práctica, en la forma de limpiar el establo, de buscar hierba fresca, de dejar un cuenco de agua donde el sol no pegara, de cargar a una cría enferma entre los brazos, mientras se murmuraba una oración. Cuando un niño crecía con animales, crecía distinto, aprendía a leer sin letras, a escuchar sin hablar, a cuidar sin esperar nada. Aprendía que el mundo no giraba solo en torno a sí mismo, que había otras vidas, otras necesidades, otras miradas. Y eso, aunque no lo supiera, lo convertía en mejor persona. Había supersticiones también, que un perro que ladraba a la nada anunciaba muerte, que un gato que se iba no volvería si no se lo llamaba, que una gallina que no comía podía anticipar una tormenta. No importaba si eran ciertas. Lo que importaba era lo que generaban: atención, conexión, conciencia del otro. Los animales eran espejo, de la fatiga, de la calma, del miedo. Se les miraba y se entendía algo de uno mismo. Por eso, cuando un animal moría, se hacía un hueco en la tierra. Se le cubría con ramas,
con piedras. No era un entierro formal, pero sí un gesto, un reconocimiento, una despedida. Y cuando nacía uno nuevo, se celebraba, se le observaba con esperanza, como si ese cuerpo tibio, aún tembloroso, trajera con él una nueva promesa, de leche, de lana, de compañía, de futuro. Así eran los animales en el pueblo. No eran mascotas, no eran propiedad, eran parte del tejido vivo, y en su andar silencioso, en su presencia constante, sostenían una parte fundamental de la vida rural. La certeza de que, incluso en la mayor pobreza, no se está nunca completamente solo. El pueblo no tenía relojes. El tiempo no se contaba con números, sino con luces, sonidos, cambios casi imperceptibles en la rutina del mundo. No se preguntaba ¿qué hora es?, sino ¿ya ha cantado el gallo? ¿Ya baja el sol? ¿La sombra llegó a la puerta? El tiempo era vivido, no medido, sentido, no calculado. Y eso moldeaba no solo la rutina, sino la forma misma de existir. El día comenzaba con la luz, no con el despertar. No era la voluntad la que abría los ojos, sino el tono del cielo, un azul más claro, un sonido más alto del arroyo, un bostezo colectivo de las aves. Entonces se movían los cuerpos, lentamente, sin alarma, sin sobresalto, con la certeza de que todo empezaba otra vez. Las estaciones eran el calendario más confiable. El invierno no comenzaba en una fecha, sino en un olor, el olor de la tierra húmeda, del humo en el aire, del pan que tarda más en cocerse. La primavera no llegaba con flores, sino con brotes, con insectos que volvían, con el barro que se secaba más rápido. El verano se sentía en los hombros, en el sudor, en el aire espeso, y el otoño en las hojas que crujían sin que nadie las pisara. Los días se marcaban por tareas, no por nombres. El día que sembramos, el día que nevó sobre las cabras, el día que el pozo se secó. No importaba si era lunes o miércoles. Lo importante era lo que sucedía, lo que se recordaba. El tiempo era memoria, no matemática. Los momentos importantes del año eran señalados por la naturaleza. La migración de ciertas aves, el florecer de una planta, la primera helada. Cada familia tenía su propio ritmo, pero todos compartían un sentido común del ciclo. Era como una partitura sin partitura, una música conocida que nadie había escrito, pero que todos sabían tocar. Las fiestas religiosas traían cierta estructura, pero no eran seguidas por precisión. Se celebraban cuando la comunidad podía, cuando el trabajo lo permitía, cuando la cosecha estaba asegurada. La misa no era una hora exacta, era cuando llegara el Padre. Y si no llegaba, se rezaba igual, porque lo divino, como el tiempo, no dependía del reloj. Las tareas también seguían este calendario natural. No se cosechaba por costumbre, sino cuando el grano estaba listo. No se tejía cuando se quería, sino cuando la lana estaba seca. No se reparaban las cercas por obligación, sino cuando el viento comenzaba a soplar distinto. Cada decisión estaba anclada en la observación. Había días largos y días cortos, pero no eran definidos por minutos. Un día podía sentirse interminable si el pan no subía, si la lluvia no paraba, si la espera era larga. Y uno corto, si la cosecha rendía, si los niños reían, si las tareas se hacían con alegría. El tiempo era experiencia, no segmentación. Los niños aprendían a leer el tiempo como se aprende a leer el rostro de una madre, sin que nadie se los enseñara directamente. Por la práctica, por la repetición, por necesidad. Sabían cuando el cielo anunciaba tormenta, cuando la sombra de la iglesia marcaba mediodía, cuando el viento decía que era hora de entrar. Los ancianos eran los guardianes del tiempo verdadero. Sabían cuántos inviernos duros habían pasado, cuántos veranos secos, cuántos años había desde que una tormenta arrancó el techo de la capilla. No lo sabían en números, lo sabían en recuerdos, en cicatrices, en relatos contados al fuego. Los sueños también marcaban tiempo. Soñé con mi abuela anoche, significaba que algo se aproximaba. Soñé con trigo, era buen presagio. Soñé con agua negra, era advertencia. El tiempo de los sueños era tan importante como el de los días. A veces más. No había prisa, pero sí urgencia. No se corría, pero se entendía que algunas cosas no podían esperar. Que el grano debía molerse antes de la lluvia. Que el niño debía calmarse antes de la fiebre. Que la leña debía guardarse antes del primer hielo. Se vivía con atención, no con velocidad. El paso del tiempo no era ansiedad. Era certeza, una rueda que giraba.
Una canción que volvía al inicio con notas distintas. No se temía al futuro. Se le esperaba con manos ocupadas, con corazón preparado, porque el pueblo sabía que lo importante no era controlar el tiempo, sino estar listos para cuando decidiera actuar. Así era vivir sin relojes, sin fechas, sin segundos, un tiempo más humano, más lento, más sabio, donde cada día no era una casilla en un calendario, sino una historia, un esfuerzo, una señal, y donde la vida, sin cifras exactas, se vivía con una precisión que solo el alma puede comprender. En un mundo donde cada día era una lucha por lo básico, los sueños no desaparecían, solo se escondían, solo cambiaban de forma. No eran castillos ni viajes, eran pequeños deseos, casi susurros, que vivían en los rincones de la rutina, en la mente de quien cocinaba, en el corazón de quien sembraba, en la mirada de quien esperaba. Soñar era un lujo, pero también una necesidad, porque sin eso, la vida sería solo repetición. Las mujeres soñaban con tener tiempo, tiempo para sentarse sin coser, para comer sin mirar la olla, para reír sin pensar en la leña. A veces, soñaban con un día de lluvia donde nadie enfermara, donde el pan no fallara, donde nadie las necesitara por unas horas. Otras, soñaban con un vestido bonito, aunque fuera usado, uno que pudiera colgar al sol y decir, «Este es solo para mí». Los hombres soñaban con fuerza, con que el cuerpo aguantara un año más, con que la herramienta no se rompiera, con que la cosecha fuera buena, pero también con cosas que no decían, con una caminata por un camino sin fin, sin destino, con un momento de silencio absoluto en medio del bosque, con una conversación honesta, sin prisa, con alguien que los escuchara sin juzgar. Los niños soñaban diferente. Soñaban con árboles que hablaban, con pozos que llevaban a otros mundos, con gatos que sabían secretos. A veces, esos sueños se volvían dibujos en la tierra, cuentos inventados, juegos solitarios. Soñaban con días donde no tuvieran que trabajar, con inviernos sin frío, con panés dulces que nunca se terminaban. Los ancianos soñaban con el pasado, con momentos que quizás no fueron tan perfectos, pero que la memoria endulzaba. Soñaban con volver a caminar rápido, con volver a reír con todos los dientes, con volver a escuchar voces que ya no estaban. Sus sueños eran también oraciones. No pedían milagros, solo un poco más de tiempo. Soñar era peligroso para algunos, porque alimentaba expectativas, porque traía preguntas, porque abría grietas. Por eso, se hacía en silencio. Se escondía en los ojos, se disfrazaba de cansancio, pero ahí estaba, en la forma en que alguien suspiraba mirando el horizonte, en la pausa larga entre dos tareas, en la forma en que se tocaba un objeto querido como si contuviera otra vida. Los sueños más comunes eran los que parecían más simples. Dormir sin sobresaltos, tener suficiente para compartir sin miedo, ver crecer a los hijos sin perderlos en una peste o en una hambruna, tener una casa que no crujiera con cada viento, un techo que no goteara, un día sin dolor de espalda. Algunos soñaban con irse, con ver el mar, con conocer otra lengua, con probar otro pan. Pero no todos lo decían, porque eso era casi traición, porque significaba decir, esto no es suficiente. Y la mayoría, aunque soñaba, también amaba. Amaba su tierra, su gente, su rutina. Así que el sueño no era irse, sino mejorar. No escapar, sino imaginar un futuro más leve dentro de lo conocido. Los sueños también se pasaban, como recetas, como canciones. Una madre contaba a su hija cómo una vez imaginó tener una tienda. Un padre decía que cuando era joven quiso hacer instrumentos. Y aunque eso nunca sucedió, el simple acto de contarlo hacía que viviera un poco, que no se perdiera del todo. A veces, los sueños morían, por cansancio, por necesidad, por resignación. Pero incluso entonces dejaban algo, una forma diferente de mirar, una dulzura distinta en los gestos, un espacio nuevo en el alma, donde otro sueño, más pequeño, más posible, podía crecer. Y cuando un sueño se cumplía, aunque fuera parcialmente, se celebraba sin ruido. Una sopa que salió perfecta, una noche sin sobresaltos, una canción que todos recordaron, un día en que nadie discutió. Eso era felicidad, eso era triunfo, eso era el sueño hecho realidad. Así eran los deseos en el pueblo, no grandiosos, no lejanos, pero profundamente humanos. Y aunque no todos se cumplían, todos tenían un lugar, porque, al final,
Incluso en los rincones más oscuros del campo, incluso en las casas más humildes, los sueños eran lo que hacía que todo valiera la pena. La vida en el pueblo no era silenciosa, pero tampoco era ruidosa como las ciudades. Tenía su propio ritmo sonoro, una música de fondo tejida por el viento, los animales, los pasos sobre la tierra. Quien nacía allí aprendía desde temprano a escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo entero, porque en la aldea el sonido era señal, era advertencia, era compañía. Por la mañana, lo primero que se oía no era un reloj, sino el canto del gallo, luego el crujido de la leña encendiéndose, el agua siendo vertida en un cuenco, el roce suave del pan amasado. Esos eran los sonidos que marcaban el comienzo del día. Sonidos antiguos, repetidos, profundamente humanos. El campo tenía su propia voz. El viento que pasaba por los árboles contaba secretos. Las ramas se movían con una cadencia que predecía si habría tormenta o sol. Las aves daban noticias. El zumbido de insectos marcaba el momento exacto en que la tarde comenzaba a ceder. Incluso el silencio del campo era elocuente. Si todo callaba, algo iba a pasar. Dentro de las casas, el sonido era más íntimo. El murmullo de una oración, el chisporroteo del aceite en la olla, la risa de un niño, suave, no muy fuerte, como si no quisiera romper la calma. El suspiro largo de una mujer al sentarse, después de terminar la última tarea. Cada sonido tenía un peso, un lugar, una razón. Las noches eran distintas, no calladas del todo, pero sí más contenidas. Se oía el viento frotando las rendijas, el crujido ocasional de las vigas de madera, un perro ladrando a lo lejos, alguna voz susurrando un cuento, y luego, el respiro profundo de una comunidad que dormía. No se necesitaban puertas con cerradura. El silencio era protección. Los niños sabían distinguir ruidos desde pequeños. Sabían cuando un perro ladraba por un extraño y cuando lo hacía por juego. Sabían si un paso era familiar o desconocido. Aprendían a reconocer la cadencia de los animales. El balido de una cabra que necesita ayuda. El chillido de un cerdo con miedo. La queja de una rueda que necesita grasa. Nada se decía, pero todo se entendía. En días de trabajo intenso, el sonido era más fuerte. Golpes de azada, gritos para mover bueyes, ruidos de madera siendo cortada. Pero aún en la actividad había ritmo. No era caótico, era ordenado. Un patrón colectivo como una orquesta de esfuerzo. Y cuando cesaba, la pausa era aún más elocuente. Había sonidos que dolían. El grito de un parto complicado. El llanto de un niño con fiebre. El silencio de una casa donde alguien acababa de morir. Esos eran los ruidos más profundos, porque se quedaban en el aire, porque todos los escuchaban y todos sabían lo que significaban. No se necesitaban palabras, solo estar, y también estaban los sonidos de alegría. Una carcajada que rompía la seriedad de la tarde, una canción tarareada mientras se hilaba, el golpeteo de pies pequeños jugando en el barro, esas melodías suaves que, aunque breves, sostenían el alma del lugar. Porque el sonido no era solo información, era conexión. Los viajeros que llegaban notaban primero el silencio. Aquí no se oye nada, decían. Pero luego, si se quedaban el tiempo suficiente, entendían que ese nada era, en realidad, un todo. Que cada rama, cada paso, cada ladrido, hablaba. Solo había que saber escuchar. Así era el sonido en el pueblo, nunca ensordecedor, siempre presente, un lenguaje sin palabras. Un consuelo sin contacto, una red invisible que sostenía a todos, porque en cada sonido vivía la historia de ese lugar, y en cada silencio, su esperanza. En el pueblo, la obediencia no era una virtud, era una condición. Se obedecía al clima, al cuerpo, al Señor, al hambre. Pero dentro de ese marco rígido, también existían fisuras, pequeñas grietas donde floreaba algo diferente, algo propio, un acto mínimo, pero poderoso, la rebeldía. No una rebelión grandiosa, sino una resistencia silenciosa, personal, persistente. Una mujer que cocinaba pan distinto al que todos hacían y lo compartía sin permiso. Un niño que preguntaba por qué el sol se movía. Un hombre que arreglaba herramientas rotas de otros sin cobrar. Ninguna de estas cosas era esperada. Ninguna estaba escrita. Pero todas eran formas de decir, aquí estoy y esto es mío. Había quienes tejían figuras nuevas en la ropa, no por utilidad, sino por belleza. Quienes cantaban canciones inventadas en lugar de las de siempre.
¿Quiénes tallaban una cuchara con un diseño inútil? Solo porque sí. Eran actos pequeños, pero en ellos latía algo grande, el deseo de ser más que función, de ser también expresión. Las rebeldías no se gritaban, se murmuraban. Un joven que decidía no casarse, una mujer que caminaba sola al bosque, un anciano que enseñaba a un niño a leer, aunque no fuera necesario. Cada uno desafiaba algo, una norma, una costumbre, una expectativa, y lo hacía con el peso de saber que no sería entendido, pero también con la fuerza de saber que era justo. A veces, la rebeldía era reír, reír cuando todo decía que no había motivo, reír en medio de la escasez. Otras veces, era llorar, permitir que la tristeza saliera, aunque el mundo dijera que había que seguir. En ese gesto, en esa lágrima, también había libertad, porque sentir era rebelarse contra la indiferencia. Había quienes guardaban secretos, un nombre de flor que nadie más conocía, una historia que no contaban, una oración dicha en otro idioma, no para ocultar, sino para proteger, para tener algo solo suyo. En un mundo donde todo se compartía, incluso el pensamiento, tener un rincón privado era un acto de defensa propia. Los niños eran, a menudo, los más libres. Corrían por rutas que no existían. Preguntaban sin censura. Inventaban sin sentido. Pero a medida que crecían, aprendían a callar. Y aún así, algunos no lo hacían. Conservaban dentro de sí una chispa, una idea, una risa. Y eso, más que cualquier lección, era una forma de esperanza. No todos aceptaban las rebeldías. Algunos las miraban con recelo, con miedo, porque lo diferente pone en duda lo establecido. Pero con el tiempo, si la rebeldía era honesta, encontraba su lugar. Se convertía en ejemplo, en recuerdo, en semilla para otros, porque en esos actos mínimos vivía la posibilidad de cambio, no del sistema, no del mundo, pero sí de una vida, de una casa, de un momento, y eso, en el pueblo, ya era mucho. Así eran las pequeñas rebeldías. No eran fuego, eran brasas. No eran gritos, eran ecos, pero resistían, persistían, y en su silencio encendían algo que ni el invierno, ni la escasez, ni el poder podían apagar: la libertad de ser. En el pueblo, la herencia no pasaba por testamentos. No había escrituras, ni cajas fuertes, ni legados firmados. Lo que se transmitía era más sutil, más profundo, más duradero. Se heredaban gestos, formas de hacer pan, canciones a medio recordar, miradas ante el fuego, el modo en que se acomodaban las cobijas, el tono exacto para calmar a un niño, la forma en que una madre inclinaba la cabeza al escuchar. Cada generación dejaba huellas, no en monumentos, sino en los cuerpos de quienes venían después. Una niña que enrollaba la cuerda como su abuela, un joven que caminaba como su padre sin darse cuenta, alguien que repetía una frase exacta en el momento exacto, sin saber de dónde la había aprendido. Esa era la herencia más poderosa, la que vivía sin saberse. Se heredaba el miedo, también, a quedarse sin comida, a enfermar en invierno, a hablar demasiado, pero junto con él se heredaba el valor, la costumbre de resistir, la fuerza de seguir, las manos que temblaban un poco, pero que seguían amasando, tejiendo, reparando. El conocimiento se pasaba de forma simple, sin ceremonias. Una abuela mostraba cómo se doblaba una hoja para curar una herida. Un padre indicaba cómo mirar el cielo para saber si habría lluvia. Un hermano mayor enseñaba cuál rama era buena para hacer una herramienta. Nada se apuntaba, pero todo se recordaba, porque lo importante no era solo saber, sino saber usar. Las emociones también se transmitían. La paciencia de un abuelo, la ternura escondida de una madre, el orgullo silencioso de un padre que veía a su hijo cargar por primera vez un saco de grano. Nadie lo decía, pero se entendía. Estaba en la forma en que se tocaba un hombro, en la pausa antes de hablar, en la mirada larga después de un día difícil. Se heredaban silencios, temas que no se mencionaban, pero que todos conocían, dolencias antiguas, pérdidas no lloradas, momentos que no se contaban, pero que vivían en las pausas de las historias. Y con esos silencios también se heredaba la capacidad de seguir adelante, de vivir con lo incompleto, de aceptar lo que no tiene explicación. Había objetos, también, un cuchillo desgastado, un pañuelo remendado, una piedra que había sido parte de otra casa, cosas que no valían mucho,
pero que guardaban un peso invisible, el peso de las manos que las habían usado, de los días que habían pasado con ellos. Nadie los tiraba, porque eran más que cosas, eran hilos de memoria. Los niños no sabían qué heredaban, solo vivían, y en su juego, en su imitación, en su simple estar, absorbían el alma del lugar. Más tarde, ya adultos, harían cosas sin saber por qué, y entonces entenderían que esa forma de mirar, de cuidar, de amar, venía de lejos, venía de muchos, venía de todos. Herencia era también una forma de esperanza, una canción que aún se recordaba, una receta que no se había perdido, una historia que se contaba al anochecer, con las mismas palabras de siempre. Era la forma en que el pueblo decía, aunque todo cambie, algo queda. Así se transmitía la vida en el pueblo, no con palabras grandes, no con promesas, sino con manos que hacen, con ojos que miran, con gestos que se repiten sin pensarlo. Una herencia invisible, pero más fuerte que cualquier otra. Y así terminamos este recorrido por una vida que no se recuerda en libros, pero que construyó la historia con manos anónimas. La historia de quienes no conquistaron tierras, pero araron la suya con fe, de quienes no escribieron tratados, pero transmitieron sabiduría con cada gesto, de quienes no alzaron monumentos, pero sostuvieron generaciones con paredes de barro y amor. Ser campesino en la Edad Media no era un papel, era una existencia entera, llena de rutinas, de riesgos, de ritmos naturales. Una vida marcada por el frío, por el esfuerzo, por la repetición, pero también por la ternura escondida, por la belleza modesta, por la risa breve, por la esperanza silenciosa. Sobrevivir no era fracasar, sobrevivir era triunfar. Y si nos detenemos a pensar un momento, aún hay mucho de esa vida en la nuestra, en la forma en que cuidamos a otros, en la manera en que agradecemos una comida caliente, en cómo aprendemos sin darnos cuenta, observando, imitando, en cómo soñamos, incluso cuando parece que no hay espacio para hacerlo. Somos herederos de esas manos sin nombre, de esas voces sin eco, y eso nos honra. El mundo ha cambiado, pero no tanto. Seguimos buscando calor en las cosas sencillas. Seguimos preguntándonos si lo que hacemos vale. Seguimos esperando que mañana sea un poco más suave. Y cada vez que honramos lo simple, lo esencial, nos acercamos a esa fuerza silenciosa que mantenía en pie a quienes vivieron sin gloria, pero con dignidad. Esta historia ha sido una invitación a mirar distinto, a valorar lo que se sostiene sin ser visto, a recordar que la historia no solo la escriben los poderosos, sino también quienes, día tras día, eligen no rendirse. Quizás no podamos imaginarnos viviendo en ese mundo, pero hay algo reconfortante en saber que, incluso en la dureza, hubo ternura, que incluso en la escasez hubo belleza, y que incluso en el anonimato hubo significado. Así que, si esta historia te trajo algo de paz, algo de compañía, algo de descanso, me alegra. Ese era su propósito. No enseñar, no convencer, solo estar, como un fuego suave en una noche larga, como una manta tejida por alguien que no conocerás, pero que te quiso cuidar igual. Gracias por escuchar. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando y qué hora es ahora. Siempre es especial ver cómo una historia puede unir lugares lejanos en un mismo instante de silencio. Que descanses bien, que duermas profundo, que sueñes con campos tranquilos, casas cálidas y mañanas donde el pan siempre esté listo. Y si este vídeo te acompañó, si te trajo calma, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te hizo bien. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate y recuerda, incluso sobrevivir en este mundo acelerado sigue siendo un acto de valentía.